Les doy la bienvenida entonces a todas y todos, tanto los que están acá en la sala como los que verán después el video en YouTube, a una clase de planificación urbana y transporte. Vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo hasta el martes pasado, que tiene que ver con este concepto de innovación y cómo se ligaba con los conceptos de ciudad y movilidad, que son más o menos los conceptos más recurrentes que vamos a estar viendo en el curso. Así que vamos a continuar con en lo que habíamos dejado la clase pasada, que era este esquema, donde habíamos intentado explicar cómo van naciendo los distintos nichos, ¿cierto? Por debajo, un poco de forma subyacente, en este contexto exógeno, ¿cierto? Que es como todo el contexto que rodea nuestro entorno. Y en eso tenemos distintos regímenes sociotécnicos, como se llaman. Uno de esos es el régimen sociotécnico del transporte o de la movilidad, y dentro de cada régimen sociotécnico teníamos como varias componentes: industrias, políticas públicas, cultura, tecnología, ciencia, el mismo mercado. Y esto es más o menos estable durante un cierto tiempo, pero en paralelo están naciendo ciertos nichos, ciertos aspectos innovadores, que la gran mayoría, si bien nacen, después terminan desapareciendo muy rápidamente porque no logran incrustarse dentro del régimen sociotécnico imperante. Pero de alguna manera algunos de estas innovaciones lo logran, y cuando se están insertando, entonces este régimen sociotécnico tiende a ser un poco más caótico. Ya ahí lo habíamos ejemplificado con la irrupción de Uber, que está volviendo bastante caótico el mercado de taxis básicos. Por lo tanto, hoy día estamos como en esta parte. Si es que lo vemos como la evolución de lo que ha sido Uber, estaríamos justamente en esta fase 3, donde el régimen sociotécnico tiende a ser un poco caótico, un poco desordenado, con bastante incerteza. Eh, Más aún si es que estamos en un contexto también de nueva convención constitucional, ¿cierto? Como que todos los regímenes sociotécnicos están como en esta fase en general, ¿cierto? Algunos eh, estarán más estables que otros, pero en general hoy día, como a nivel de opinión pública, hay bastante incertidumbre, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día estamos todos como en esta fase, un poco fase 3 también, a raíz de la pandemia. Pero ya cuando los nichos se logran insertar y se logran consolidar, nace un nuevo régimen sociotécnico mucho más estable, distinto al anterior, con esta innovación ya incrustada, y por lo tanto logró cambiar ahí el régimen sociotécnico. Y esto es un ciclo, después se vuelve a repetir con otras innovaciones, otros nichos que van creciendo, y por lo tanto también se van incrustando, así que este es un ciclo continuo de cambios. Habrán algunos periodos donde el régimen es más estable, obviamente, pero todo esto es cíclico, así que nuevamente el régimen tiende a cambiar si es que nace alguna innovación que se logre incrustar. Eh, Hay tres desafíos para las transformaciones a partir de estas innovaciones que van naciendo. Eso impone tres desafíos sobre particularmente los tomadores de decisión, o sobre más bien como el claro, los tomadores de decisión, que son los que finalmente tienen un poco el poder de las políticas públicas. Le impone tres desafíos que son muy identificables. Primero, el manejo. Si realmente estas transiciones o estas transformaciones pueden ser gobernadas de alguna manera, o simplemente pasan, y un poco el resultado de estos regímenes sociotécnicos estables son un resultado simplemente de varias variables que están conjugando, pero de alguna manera, dentro de este caos, la pregunta es si es completamente azar, o de alguna manera alguien o algo puede gobernar estas transiciones. Esa es como la primera pregunta que surge. La segunda tiene que ver con la aceleración, si estas transformaciones pueden acelerarse, porque de alguna manera a nadie le gusta estar como en esta fase 3. A nadie le gusta estar como en esta fase caótica de alta incertidumbre. Por lo tanto, ahí la pregunta es si esto se puede acelerar de alguna forma, si hay alguna herramienta que pueda hacer acelerar esa fase caótica y llegar a un nuevo régimen sociotécnico mucho más estable, y no transitar por esta fase caótica tanto tiempo. La tercera pregunta tiene que ver con la justicia, si pueden ser socialmente justas estas transiciones. Nuevamente, tiene mucho que ver con la primera pregunta del manejo. Uno podría pensar que si estas transformaciones pueden ser manejadas, de alguna forma se pueden dirigir
a un escenario más deseable que otro. Por lo tanto, está muy ligado con la primera pregunta de si pueden ser gobernadas, y si la respuesta es sí, si estas transformaciones pueden ser justas de tal manera de no dejar a nadie detrás en su desarrollo humano, en su bienestar. El primer desafío con el manejo tiene que ver mucho con la gobernanza, de cómo se manejan estas transiciones desde el aparato público particularmente. Dado que estamos como en un curso de planificación urbana, en las primeras clases habíamos dicho que la planificación urbana era un ejercicio predominantemente estatal desde el Estado, por lo tanto cuando hablamos de gobernanza también tiene que ver mucho con la gobernanza desde los estados hacia su nación, ¿cierto? En la empresa privada uno también puede encontrar ciertos aspectos de gobernanza, obviamente quedan encapsulados dentro de la empresa, pero en este curso cuando hablemos de gobernanza nos vamos a estar refiriendo siempre desde el punto de vista del Estado. Las transiciones se definen como el resultado de la coevolución de procesos en economía, sociedad, ecología y tecnología que se desarrollan progresivamente hacia un cambio sistémico revolucionario a muy largo plazo. Lo que nos dice acá es que hay ciertas transformaciones que toman tiempo, por lo tanto, dentro de este esquema que estábamos viendo, el régimen caótico en algunas veces toma mucho tiempo en dar nacimiento a un régimen mucho más estable, ¿ya? Y eso también hay que tenerlo claro porque tiene que ver con la segunda pregunta de si nos preguntamos si se pueden acelerar. Vamos a ver que en algunos casos sí, en algunos casos no. Hay algunos pequeños elementos que nos ayudan a acelerarlo, pero hay procesos que toman mucho tiempo. Y cuando hablamos de la planificación urbana son procesos que toman mucho tiempo. Si, por ejemplo, hablamos de un cambio de un plan comunal, de un plan regulador comunal, toma por lo menos unos 4 o 5 años cambiar un plan regulador comunal. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo súper extenso. Si hablamos, por ejemplo, de desarrollo de sistemas de transporte público, el desarrollo de infraestructura puede tomar 6 años fácilmente, ¿ya? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una línea de metro. Por lo tanto, son procesos que toman mucho tiempo y por eso aquí dice que los cambios sistémicos son de muy largo plazo. Debido a esta complejidad, las transiciones son imposibles de predecir. Cuando estamos, nuevamente, si volvemos al esquema, cuando estamos en esta fase, un poco en la fase 1, en fase 2, no es muy predecible si es que finalmente estos nichos se van a lograr incrustar. Por lo tanto, ahí no podemos predecir si finalmente esto va a llegar a un nuevo régimen sociotécnico o vamos a seguir como en la etapa estable del régimen hasta que aparezca otra innovación. Es muy difícil saberlo. Ya cuando nació nuevamente Uber, probablemente más de alguien pensaba que esto no tenía mucho futuro, que probablemente iba a morir, como mueren muchas startups en el tiempo. Lo mismo pasa con Corner Shop, por ejemplo. A lo mejor más de alguno pensó que no tenía mucho sentido que alguien hiciera las compras por uno, que este sistema no iba a flotar, pero finalmente llegamos a un nuevo régimen donde ya están totalmente incrustados y yo creo que eso no es tan fácil de predecir que así hubiese sido hace un par de años atrás. Las transiciones son imposibles de predecir, comprender completamente o dirigir directamente, pero son vistos como patrones de cambio que pueden ser anticipados. Si bien no se pueden predecir a ciencia cierta, uno puede estar en esta fase 2 y ponerse cierto escenario y decir qué pasa si esta innovación en verdad le hace sentido a la gente y le hace sentido también al Estado en términos como de bienestar social. Por lo tanto, el Estado toma la decisión de impulsar esa innovación. Uno se puede poner en cierto estado, en cierto escenario, perdón, de desarrollo. Y por lo tanto, si bien uno no puede decir que ese escenario va a pasar o no con un 100% de confiabilidad, sí uno puede decir a lo mejor va a pasar, por lo tanto, sería bueno ponernos en ese escenario y un poco elucubrar qué podemos hacer, tanto para impulsarlo como si es que no queremos impulsarlo. También hay algunas innovaciones que no aportan al bien social y por lo tanto el Estado también se puede poner en esa circunstancia y ver qué hacemos para que esta innovación finalmente no se incruste como en el régimen imperante. Estos patrones pueden ser adaptados de tal manera que los inevitables cambios no lineales y las crisis asociadas proporcionan enormes ventanas de oportunidad para una reorientación acelerada hacia la sostenibilidad, que esto tiene que ver mucho nuevamente con estas dos fases, ¿cierto? Cómo manejamos estos cambios, cómo los aceleramos si es que nos convienen en términos de sociedad, o cómo también impedimos que esta innovación de alguna manera se incruste porque no aporta el bien social. Eso también es parte de la gobernanza. Y como dice acá,
primero traen cambios no lineales, porque cambios pequeños en alguna parte del régimen sociotécnico a lo mejor pueden provocar cambios muy grandes sobre él, pequeñas innovaciones, por ejemplo, eh, pueden provocar cambios. No sé, me estoy imaginando hace 100 años atrás o 150 años atrás, nadie se imaginó que un motor de combustión interna iba a cambiar la composición de las ciudades. O sea, hace 150 años atrás probablemente las personas estaban pensando más bien en el transporte con caballos, ¿cierto? Con animales. Nadie nunca pensó que un motor de combustión interna que en algún minuto fue inventado iba a hacer que finalmente las ciudades se expandieran tanto en base al auto. Probablemente nadie nunca se imaginó eso. Así que ahí tenemos como una figura de un cambio no lineal. Y también las ciertas crisis, ¿cierto? Que de crisis sabemos harto en el último tiempo. Esta etapa 3, ¿cierto? Que es bastante caótica, es una manera también de enfocarlo como una crisis. ¿Cómo sería un buen enfoque de gobernanza para gobernar estas transiciones? Entonces, primero, enfatizando una visión a largo plazo. Eso es clave en términos de planificación urbana, no solo de transporte, sino que de planificación urbana en general, porque usualmente lo que uno se enfoca desde el punto de vista del tomador de decisión son las políticas más bien de corto plazo. Estamos pensando como en el ciclo electoral, ¿cierto? Que dura 4 años, ver cómo cortamos cinta, ver cómo hacemos cosas rápido y cómo mostramos cosas rápido, y eso siempre pasa. Yo estando ahora en una municipalidad también me he impregnado un poco de eso, porque se nos pide mostrar resultados rápidos y buscar cosas, proyectos rápidos que salgan rápidamente para salir a mostrar algo y ver que se está trabajando. Pero nunca olvidar que este tema, en particular de la planificación urbana o en particular del transporte, tiene que tener una visión de largo plazo, porque como digo, son procesos que demoran en madurar, no son rápidos. Por lo tanto, por mucho que uno implemente políticas de corto plazo, siempre hay que tener como el largo plazo en la mente. Los objetivos deben ser flexibles y ajustables, hacer uso de desarrollo ya existente. Esto también es clave porque si es que estamos pensando en una visión de largo plazo, uno se puede poner un objetivo de largo plazo y de hecho uno debería hacerlo. El tema es que en el camino pasan muchas cosas, por lo tanto si uno pone un objetivo de 25 años en un escenario, hoy día 2021 estamos pensando en un escenario 2045, por ejemplo, en el camino van a pasar muchas cosas y por lo tanto vamos a tener que reajustar nuestro objetivo en algún minuto. No es que esto vaya a pasar de que lleguemos al 2045 con el mismo objetivo. Es irreal tener ese mismo objetivo de hace 25 años atrás. Probablemente los objetivos que tenían en el año 95, ¿cierto? No son los mismos objetivos que teníamos después en el 2005 o en el 2010. Los objetivos han ido cambiando porque van pasando ciertas cosas. Y lo otro es hacer uso de desarrollo ya existente. Esto es como, no hay que inventar la rueda 2 veces. La rueda ya está inventada, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es usar ese desarrollo y ver cómo se complementa con lo que nosotros queremos hacer. El timing de intervención es crucial, hacer uso de oportunidades y periodos de desequilibrio cuando aparecen. Tiene que ver mucho con esta frase de que cualquier crisis es una oportunidad, que es un poco cliché, pero sigue siendo cierto, no por eso es menos cierto, ¿cierto? Así que sigue siendo válida. Crear diversidad de nichos donde los actores puedan aprender mediante experimentación para construir regímenes alternativos. Cuando estamos en la parte, vuelvo nuevamente al esquema, cuando estamos en la fase 1 con un régimen estable, de alguna manera estas innovaciones se van creando, algunas espontáneamente y otras no tan espontáneamente, porque el Estado, por ejemplo, sí tiene políticas para incentivar la creación de ciertos nichos. En Chile, por ejemplo, tenemos la Corfo, que es la Corporación de Fomento, que es una institución estatal que tiene como misión justamente incentivar la creación de innovación. ¿Ya? Tiene como uno de sus principales objetivos la innovación. Por lo tanto, no es que el Estado esté acá como esperando que aparezca alguna innovación y ver cómo reacciona frente a esa innovación, sino que el Estado también puede tener herramientas y tratar de influir en la aparición de ciertas innovaciones. Ya a lo mejor con objetivos no tan claros al principio,
pero sí puede tener como ciertas plataformas de apoyo para que nazcan esas innovaciones. Por lo tanto, el rol no, o sea, el Estado no tiene un rol pasivo en esto, sino que puede tener un rol súper activo en crear esta diversidad de nichos y también con que donde los actores puedan confluir. Pasa mucho en este tipo de cosas que algunas ideas nacen más o menos en paralelo y se van desarrollando en forma muy independiente y finalmente ninguna, puede que una de las dos sobreviva o puede que ninguna de las dos sobreviva y hubiese sido mucho más provechoso de que esas ideas que eran más o menos similares fueran complementadas entre los distintos actores. Y para eso se necesitan ciertas plataformas que los que sí pueden proporcionar esas plataformas usualmente es el Estado porque tiene esas herramientas para hacerlo. Alentar participación de diversos actores para el desarrollo y soporte de políticas, reformulando problemas y soluciones. Tiene que ver mucho también que ver con este tipo de plataformas que les decía de incentivar la aparición de nichos. Y el monitoreo y seguimiento constante también para ver cómo evolucionan, más o menos en qué parte del esquema se ubican. A lo mejor no estamos acá en el inicio, sino que tenemos una tecnología un poquito más desarrollada y podemos impulsarla y llegar a la fase 3 rápidamente. Por lo tanto, hay que tener ahí herramientas de monitoreo y seguimiento. Este es como un ciclo de gobernanza de las transiciones. Como dije, las transiciones en sí tienden a ser de forma sumamente cíclica. Pasamos de un estado, de un régimen estable a una fase crítica, confusa, y después volvemos a un régimen estable y así sucesivamente. ¿Cómo se estructura este ciclo? Primero se estructura un problema y una organización de redes multiactores, que es lo que se llama preparar la arena, ¿cierto? Que nuevamente es un poco lo que hace Corfo en este instante desde parte del Estado, que es proporcionar estas plataformas de tal manera de conformar redes multiactores. Es un poco lo que está haciendo también la NIT, o tiene dentro de su objetivo la NIT en cuanto desde el mundo académico, ¿cierto?, conformar estas redes. Y ahí es donde, por ejemplo, se invierte mucho en la aparición de núcleos milenios, que son estos núcleos de investigación donde confluyen un conjunto de universidades que trabajan un mismo tema. Por lo tanto, ahí comparten experiencias, comparten infraestructura, comparten herramientas, ¿cierto?, que son académicos de distintas partes del país que van confluyendo en estos núcleos milenios que se llama, donde la NIT financia por una cierta cantidad de años. Ya ha tenido como esa misma política muy parecida a lo que hace la Corfo en temas más de innovación empresarial. La NIT lo hace en forma más desde el punto de vista académico. Después es preparar la agenda, y aquí obviamente esta es una de las agendas que uno podría decir como deseables, que es el desarrollo de visión sustentable y estrategias conjuntas. No necesariamente tiene que ser esta agenda en específico, pero siempre hay una fase de preparar la agenda. Uno proporciona una plataforma, pero también con un cierto objetivo, que como digo, a lo mejor no está tan claro, pero sí uno puede proporcionar ciertos lineamientos de hacia dónde avanzar. Después viene una fase de movilización de actores y ejecución de proyectos, que es la fase más de experimentación. En Chile no somos tan buenos para experimentar, la verdad. Nos gusta pasar como de la idea del papel a la ejecución inmediatamente y estamos pensando como en grandes proyectos siempre. No somos muy dados a hacer pilotos, por ejemplo, que en otros países se ocupan mucho. Estoy pensando, no sé, pues en temas de transporte, por ejemplo, en ciclovías transitorias, que simplemente hay que solo demarcarlas, pero no invertir en infraestructura, pero de alguna manera ya permiten calibrar qué tipo de personas la usan, cuántos ciclistas la usan, en qué horario, cómo se comporta eso con el tráfico de vehículos livianos, por ejemplo. No somos tan dados a ser pilotos, la verdad. Es una cosa, yo creo que es más cultural, y yo creo que ahí deberíamos aprender de otras culturas que tienden a pilotear mucho más y sacar lecciones de ello, y sin temor a equivocarse. Todos los pilotos van a ser exitosos. Seguramente van a haber pilotos que van a ser muy desastrosos, y eso también es parte de la enseñanza de caerse y de tener errores. También hay un aprendizaje ahí. Por lo tanto, hay que aprender de esas culturas, de esas experiencias de piloto, que son muy valiosas para poder aprender un poco por ensayo y error. Y por último está el monitoreo, que es la evaluación, monitoreo y aprendizaje, ¿cierto? Que esto ya tiene que ver cuando la innovación está mucho más madura. En ese caso, se evalúan obviamente de cómo fue la evolución de esa innovación, de esa tecnología,
y también tiene que haber un proceso de aprendizaje, tratar de incorporar esos aprendizajes aprendidos para los siguientes ciclos, que seguramente van a venir después. ¿Cómo aceleramos esto? Que es el segundo desafío. ¿Y por qué las ciudades son buenos lugares, quizás los mejores para que las transiciones en transporte ocurran rápidamente? Obviamente estamos hablando de transporte de personas, por lo tanto las ciudades, ese es como el lugar donde las personas se están moviendo constantemente, por lo tanto son los mejores lugares para que las transiciones en transporte ocurran rápidamente, no solamente transporte urbano, sino que en todo tipo de transporte, puede ser transporte de mercancía, no solamente de pasajeros, pero las ciudades tienen ese componente de que son dinámicamente muy activas, por lo tanto, son como los mejores lugares que existen para que ocurran estas transiciones. ¿Cómo hacemos que esto se acelere? Entonces, podemos tener ciertas especies de laboratorio urbano. Las ciudades se pueden mirar como bajo una óptica de que son un gran laboratorio, geográficamente vivientes, donde los individuos son tenemos millones de agentes que todos piensan en forma, entre comillas, racional, aunque cuestionamos un poco ese término en la clase pasada, pero tenemos estos agentes que van tomando decisiones, ¿cierto?, en base a distintas variables, por lo tanto, tenemos un gran laboratorio desde donde podemos aprender y sacar experiencia, donde las tecnologías y las soluciones pueden ser probadas en condiciones reales, a lo mejor no en una escala mayor, pero sí los podemos probar en condiciones reales, también pueden ser condiciones controladas, pero siguen siendo reales en ese sentido. Podemos, por ejemplo, hacer laboratorios en la misma ciudad, en la misma calle. No, solo le estoy contando como lo que estamos pensando desde Maipú, por ejemplo. Queremos peatonalizar una calle que hoy día no tiene mucho, es una calle sin salida que está en pleno centro, se ocupa mucho como estacionamiento prácticamente, tiene también un poco de comercio ambulante, y lo que queremos hacer ahí es experimentar por un par de días, cerrar la calle, pintarla obviamente, poner algunos bancos, asientos, no sé, ese tipo de cosas que se llaman como, entre comillas, urbanismo táctico, y ver qué pasa. Claro, ahí sí dice arbolitos. O sombras. No sé si vamos a llegar a los arbolitos porque tenemos planta, pero no arbolitos, pero sí podemos tener alguna especie de toldos para proveer sombra. Y lo que queremos ver ahí, experimentar, es qué pasa con la gente, si se lo va a tomar de buena manera, si vamos a tener a lo mejor oposición de los mismos locatarios, o los peatones a lo mejor les va a encantar esto y se van a tomar el espacio, no lo sabemos. Y la idea es no probar esto como en un laboratorio, porque esto lo podríamos probar en forma teórica, ¿cierto? A lo mejor hacer 1000 estudios en forma más teórica. Lo mismo ocurre en otras cosas, ¿cierto? Que uno puede hacer todo, esto se puede hacer en ciertos laboratorios con condiciones controladas, pero efectivamente es súper fome. Así que es mucho mejor hacerlo en condiciones reales y ver qué pasa. No estamos haciendo algo permanente, sino que se puede bajar rápidamente si es que no resulta. Y si resulta, bueno, aprenderemos las lecciones y veremos cómo lo hacemos en forma más permanente y no transitoria. Pero la idea de esto es probar cierta idea en condiciones reales, en la misma calle. La participación e involucramiento de los usuarios son clave. Obviamente no vamos a llegar ahí y poner esto de un día para otro, sino que hay que trabajarlo un poquito antes con los locatarios, quizás con las personas que estacionan, avisarles que en un día en particular no se van a poder estacionar ahí, de tal manera que no se encuentren con la sorpresa de que la calle esté cerrada y por lo tanto sea una mala experiencia. No queremos eso, así que igual hay que trabajarlo un poco e involucrarlo a los usuarios. Y la evaluación es clave para formalizar el aprendizaje social. Esto no solamente es cómo implementarlo, sino que también es implementarlo y ver qué pasa. Por lo tanto, ahí tenemos que armar un cierto plan de monitoreo para ver qué ocurre con esa experiencia. Ojalá lo logremos sacar, porque si sale, pienso hacer una clase exclusivamente de eso para hablarle al final del curso cuando tengamos los casos de estudio, y a lo mejor podemos meter esa idea ya cuando tengamos ciertos resultados, así que si es que lo llegamos a implementar pronto. Los tipos de liderazgo también son clave para las transiciones aceleradas. Como dije, el Estado tiene un rol muy importante que cumplir, pero hay otros tipos de roles desde otros lados que no son el Estado, que también pueden impulsar y empujar este tipo de transiciones y acelerarlas de alguna manera. Por ejemplo, estos liderazgos pueden ser estratégicos si es que son liderados por gobierno,
que tiene que ver mucho con el Estado, o todo que ver con el Estado, pero también con grandes actores del sector privado cuando son a escala metropolitana. Y en ese caso tenemos varios ejemplos más concretos. Por ejemplo, tenemos el caso de Activa Valdivia, que es un consorcio que se armó entre empresas de la ciudad, entre el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la SUBDERE, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y la Municipalidad de Valdivia. Por lo tanto, estamos hablando ahí de un consorcio que tiene varios actores, tanto públicos como privados, y que han logrado de alguna manera confluir en el mejoramiento de la calidad de vida de esa ciudad. Y por lo tanto han sacado planes de desarrollo urbano sustentable, que tienen muchas patas: transporte, desarrollo inmobiliario, manejo de basura, etcétera, etcétera. Tiene varias cosas y por lo tanto han confluido en esa plataforma donde la metodología es del Banco Interamericano de Desarrollo, pero todo el resto se desarrolla acá en Chile de forma muy local, muy descentralizada. El plan parte y termina ya en Valdivia. Solamente se les proveyeron alguna herramienta metodológica y también financiamiento desde el nivel central, pero el plan lo lleva más bien la municipalidad. Desde el punto de vista de gestión, el municipio el que asume ese rol con el apoyo también del sector privado. En Creo Antofagasta es algo parecido, pero se diferencia en que acá es una plataforma que, a diferencia de Valdivia, donde el plan lo lleva el municipio, en este caso lo lleva un consorcio de mineras, y en particular una de ellas, que es BHP Billington, que es la que que es la que puso el financiamiento en esta plataforma que se llama Creo, donde también confluye el municipio, en este caso que es uno solo, el municipio de Antofagasta, el gobierno regional, todas las seremías de transporte, de vivienda, de medio ambiente, la empresa privada, fundamentalmente mineras, como dije, pero en este caso el Creo es una plataforma que tiene una gran influencia de esta empresa minera, que intenta un poco devolver la mano con respecto a esta ciudad, que es como la gran plataforma minera desde donde ellos operan sus minas en esa zona. Así que es un poquito distinto a la Activa Valdivia, porque acá tiene una influencia del sector privado mucho más grande. También tenemos la iniciativa Muévete por un Metro en Concepción, que se ha ido apagando últimamente, la verdad. Esta fue una iniciativa levantada por la Cámara Chilena de la Construcción. Hay que tener cuidado con la Cámara, porque no digamos que son los mejores actores en términos de desarrollo urbano sustentable. Y también hay un cierto interés creado, obviamente. Si hay metros, suben las plusvalías, aumentan el precio de los suelos, ¿cierto? Así que también hay un cierto interés de la Cámara de impulsar el metro, con un segundo objetivo, o quizás primero, no lo sabemos, de tener un aumento de plusvalía en la ciudad. Pero finalmente es otra iniciativa que acá se mueve por un objetivo específico, que es levantar el metro en la ciudad de Concepción. Y como digo, lo lleva adelante la Cámara Chilena de la Construcción. Así que ahí tenemos como liderazgo estratégicos que son a escala metropolitana, a escala de ciudad. Tenemos liderazgos cívicos, que son liderados por grandes actores urbanos, por ejemplo, universidades o municipios, pero a escala mucho más barrial. Y ahí tenemos el ejemplo de Santiago con el Plan Centro, que lo asume la municipalidad, obviamente dentro de su territorio comunal, y no solamente dentro de su territorio, sino que más bien concentrado en el casco histórico. Entonces, por eso se llama Plan Centro. Han habido muchas iniciativas últimamente desde los municipios. Renca tiene como tiene iniciativas bien revolucionarias, no solamente en cuanto a transporte. Fueron uno de los pioneros, por ejemplo, de implementar las mesas de movilidad, que hoy día están como súper de moda, sino que también en otros aspectos de innovación, de emprendimiento. Tienen ahí algo que se llama la fábrica, que es como un centro de emprendimiento a escala barrial. Es un proyecto muy bonito, ha ganado varios premios a nivel internacional, solamente por el liderazgo que ejerce ahí el municipio sobre esa comuna. Y por algo también el alcalde salió electo casi con un 90-95% de los votos, impresionante. Ni en Corea del Norte pasan ese tipo de elecciones, así que también ahí tiene un reconocimiento de su población. Y finalmente tenemos los liderazgos que son bottom-up, o desde abajo hacia arriba, que son liderazgos más bien por ONGs. Son pequeños proyectos, no tienen como un alcance territorial extendido, sino que son proyectos puntuales enfocados en el bienestar y sustentabilidad social. Por ejemplo, ahí tenemos la corporación Mapocho
o que está impulsando el Mapocho pedaleable. Lamentablemente en este gobierno, o en el gobierno regional que ya pasó, porque ahora se separaron los cargos, el proyecto estuvo congelado. El actual gobernador regional lo quiere volver a retomar, que es Claudio Rego. Ojalá que salga, porque es un proyecto que le suma a la ciudad, es un proyecto que se toma el espacio público del borde del río, que hoy día está muy, no solamente deteriorado, sino que le damos la espalda un poco. Un espacio que se podría aprovechar mucho más, y por lo tanto se puede abordar y se puede aprovechar a partir de este proyecto de ciclovías del Mapocho pedaleable, que se suma también a la iniciativa del Mapocho 42K, que son 42 kilómetros en el borde del río Mapocho, no solamente en la trama urbana, sino que también en la trama un poco más rural, ¿cierto? Para el lado oriente, eh, por el lado de Vitacura, pero también por el lado del poniente, en las comunas de entre Renca y Cerro Navia, quizás hasta Maipú, si vamos siguiendo la línea del Mapocho, tiene ahí algunos tramos rurales, por lo tanto puede ser una bonita iniciativa de espacio público, no solamente en el contexto urbano, sino que también en el contexto un poco más rural, y aprovechar este borde río. Me voy a saltar esta lámina, que tiene que ver más bien con cuáles son las dimensiones que se van creando en la aparición de nichos, que son en la dimensión tecnoeconómica, la dimensión de negocios, dimensión social, dimensión política y dimensión cultural. Y aquí ocurren dos cosas. Primero, el punto de partida, cuál es, desde dónde uno parte, ¿cierto? Y cómo se va desarrollando. Entonces acá están las descripciones de todas estas cosas, ¿cierto? Estas dimensiones. Por ejemplo, en negocios lo que va ocurriendo es que van entrando nuevas empresas, y los incumbentes que son, o sea, los nuevos entrantes o incumbentes desde otros sectores, o sea, son empresas o emprendimientos que vienen desde otros sectores y que vienen como a un poco a colonizar el sector nuevo que están creando, son mucho más proclives a la innovación que los incumbentes tradicionales. Pensemos nuevamente en el ejemplo de Uber y taxis, porque es súper claro. En el caso de los taxistas básicos, probablemente si es que no hubiese habido Uber o no hubiesen habido ese tipo de plataformas, jamás hubiesen pensado en inventar ellos una plataforma que juntara la oferta con la demanda. Y por lo tanto viene una empresa de tecnología, ¿cierto?, un poco a moverle el piso con esta innovación, que viene de otro lado, viene totalmente de la tecnología, hagamos una innovación dentro del sistema de transporte, ¿cierto? Pero es evidentemente una empresa de tecnología, porque esta empresa no viene del transporte, no es una empresa que maneje taxi. Los éxitos pueden llevar a carreras de innovación cuando otras firmas siguen a los más adelantados, que es lo que hicieron un poco otros países con sus gremios de taxistas, que fueron siguiendo un poco la carrera de Uber, inventaron sus propias plataformas, mejoraron los servicios, y por lo tanto eso beneficia al consumidor. Eso termina pasando. ¿Qué pasa con las tensiones del régimen? En este caso en particular se reducen los mercados, ¿cierto? Porque hay mucha más competencia, por lo tanto los mercados o las cuotas de mercado más bien se van reduciendo. Dificultades económicas de los incumbentes industriales, que tiene que ver, por ejemplo, con las apuestas que hacen estos inversionistas, entre comillas, ángeles, con respecto a la percepción de riesgo que tienen estos negocios. Pérdida de confianza en las tecnologías y modelos de negocio existentes, que tiene que ver con las tecnologías que hoy día existen, y también con los modelos que hoy día existen. Se empiezan a perder las confianzas porque se ve que hay una innovación mejor. Por lo tanto, el público tiende a perder la confianza en las tecnologías que tradicionalmente existen, y reorientación hacia otras alternativas que también son, en el caso de transporte, tiene que ver con los cambios modales. Le dejo esta lámina, después la podrán ver con más detención, pero tiene que ver con las dimensiones, los momentum endógenos, qué va pasando con esos nichos, y también con las tensiones que se van desarrollando. Vuelvo al ejemplo de Uber, que tiene que ver mucho con las tensiones. Acá hay una protesta de taxistas fuera Uber, pero esto no solamente pasa en Chile, esto pasa a nivel mundial. Acá, por ejemplo, estamos viendo taxi en España, que es exactamente la misma historia, ¿cierto? Que los taxistas protestan, no protestan contra la innovación, sino que protestan más bien con el resultado de esa innovación, que es una baja en el mercado, por una innovación que a gusto del público
le provee un servicio que satisface mucho mejor sus necesidades, ¿cierto? Y ahí la pregunta es si debemos fomentar esta innovación o debemos regularla o definitivamente debemos cancelarla. Ya han habido como distintos caminos en ese caso, no ha habido un único camino, acá hay para todos los gustos, los países han tomado distintos caminos, algunos con más éxitos que otros. Y el tercer desafío tenía que ver con la justicia social, que tiene que ver que una vez que somos capaces de dominar un poco las transiciones a través de la gobernanza, y también si somos capaces de, de acelerar este tipo de innovaciones de alguna manera, nuevamente a través de la gobernanza, no solamente queremos acelerarla, sino que queremos llevarla hacia dimensiones o hacia objetivos específicos. Y uno de ellos tiene que ver mucho con la justicia social, que lo vamos a ver bastante en este curso, es un término que hoy día aplica mucho en torno a la desigualdad y eliminar estas brechas de desigualdades. Y en el aspecto urbano tenemos muchas brechas de desigualdades que son patentes, que no solamente tienen que ver, por ejemplo, con temas de infraestructura, que eso es como lo más visible dentro de las calles, sino que tiene que ver también con un aspecto de desarrollo mucho más personal. Por ejemplo, en temas de cuidado, sabemos que las mujeres viajan en forma muy distinta al hombre. A lo mejor le estoy diciendo algo novedoso para ustedes, pero esto en transporte ya lo sabemos hace mucho tiempo, que por ejemplo las mujeres, dado que tienen labores de cuidado a su cargo y que la repartición de las tareas domésticas no es equitativa entre los hombres y las mujeres tienden a hacer viajes mucho más encadenados, o sea, hacen como una ruta de viajes para poder satisfacer distintas necesidades dentro de esa misma cadena. Esto significa ir al doctor, después pasar a comprar, después quizás pasar a buscar al hijo al colegio y finalmente llegar a la casa. Y hacen como varias cadenas de viaje. Mientras el hombre, como no tiene esas labores de cuidado, lo más probable es que haga solamente el viaje entre la casa y el trabajo y el trabajo a la casa. Son como mucho más unidimensionales, ¿cierto? Y eso se observa en los datos, no solamente se observa así como en las entrevistas más cualitativas, que también hay, que son las etnografías, sino que esto también se refleja mucho en los datos de viaje. Cuando les preguntamos a la gente cuáles son sus propósitos de viaje, sus puntos de inicio, sus puntos de fin, se observa claramente que los patrones son muy distintos entre hombres y mujeres. Por lo tanto, lo que queremos hacer acá es ir cerrando esta brecha urbana en distintas dimensiones, en términos de infraestructura, en términos de género, en términos de ingreso, en términos territoriales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto nos impone preguntas hacia dónde queremos apuntar con las innovaciones y qué priorizar dentro de ellas. Algunas iniciativas locales que propugnan la movilidad justa, tratando de cerrar estas brechas que le hablo dentro del aspecto de la movilidad, tienen su origen en injusticia y cambios de tendencia percibidos mucho más localmente. Yo creo que el ejemplo acá de los 30 pesos es muy gráfico porque es un problema que se visibiliza a partir del alza de los 30 pesos en la ciudad de Santiago. Y que tiene que ver con un alcance territorial muy acotado dentro del país. Pero cuando esto ya se empieza a visibilizar, ¿cierto? Y esto explota, vemos que las injusticias empiezan a aparecer como en distintas partes de Chile, y empiezan a aparecer injusticias también locales, pero de otro tenor. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, movimientos ambientalistas, en Freirina, ahora hace poco en el Huasco, antes eran en Barracones, ¿cierto? Antes fue en la Patagonia cuando estaba todo el tema de Hidroaicén. Entonces todas estas percepciones de injusticia usualmente se perciben mucho más a nivel local, pero uno también va viendo que esto se va repitiendo a escalas mucho mayores, no de la misma forma a lo mejor, y son como otras problemáticas, pero finalmente como que todo confluye en algún sentido dentro del modelo en el cual estamos insertos. La experimentación es clave nuevamente, como lo vimos hace un par de láminas atrás. Las ciudades son laboratorios vivientes que se pueden experimentar desde abajo hacia arriba. Los beneficios reales para individuos y comunidades se extienden más allá de una movilidad mejorada. Por ejemplo, si el caso del metro también es clave, o sea, muy efectivo para ejemplificarlo. Si uno tiene una línea de metro, no solamente hay un ahorro en términos de tiempo de viaje, porque antes me demoraba, no sé, una hora en micro, ahora me demoro media hora en metro, puede ser. Sino que esa media hora uno la puede invertir en otras cosas.
la puede invertir en pasar tiempo con su familia, la puede invertir incluso en trabajar más y hacer horas extras, también puede ser. Pero finalmente no solamente mejoramos la movilidad en términos de la condición de la movilidad propiamente tal, así como es muy distinto de viajar en un bus apretado en una hora a viajar en metro, quizás también apretado, pero en otras condiciones con aire acondicionado, ¿cierto? Con estaciones que son más seguras, sino que también mejoramos otros aspectos que superan la movilidad. Y eso es como una de las cosas más agradables que tiene este ámbito de la movilidad, que finalmente tiene una repercusión muy grande en la calidad de vida, y que supera y que excede el tema de la propia movilidad. Así que por eso yo encuentro que esta carrera de ingeniería de transporte es tan bonita, y si es que ustedes se dedican en algún minuto de su vida al transporte, va a ser bastante gratificante cuando estén trabajando en este tipo de cosas. Dificultades siempre hay, por ejemplo, en términos de fondos, en términos de conseguir mano, entre comillas, mano de obra, ya sea voluntarios, trabajadores, en términos de espacios físicos para poder desarrollar ideas, y también dificultades entre el contacto entre las iniciativas y el poder político. Pasa mucho que hay muy buenas iniciativas locales, por ejemplo, a nivel barrial, pero para poder concretar esto se necesita un cierto apoyo político para poder impulsarlo no solamente con el apoyo, sino que también eh, con ciertos elementos que pueden hacer explotar esta idea y implementarla, que tienen que ver nuevamente con fondos, con mano de obra, con la disponibilidad de espacio, etc. La durabilidad de los efectos no siempre es claro. Pasa mucho que uno tiene una buena idea y cree que esto va a durar para siempre, pero finalmente fue algo transitorio. O al revés pasa también lo mismo. Uno cree que estos efectos son transitorios y finalmente son permanentes. Uno de esos yo creo que es, por ejemplo, el alza de la tarifa del transporte público. Uno creería que 30 pesos ya no es mucho y a lo mejor no se pudo aumentar los 30 pesos, pero yo creo que ese efecto ya nos va a decir hoy día que la tarifa no va a aumentar nunca más, quizá en cuántos años. Por lo tanto, esa durabilidad de los efectos que al principio no se tuvo en mente, ¿cierto? Estamos hablando de la semana del 4 de octubre, cuando se decreta el alza. Nadie pensó que esa alza de 30 pesos iba a desencadenar muchas cosas que están pasando ahora. La durabilidad de esos efectos nos va a dejar como una ola, ¿cierto? Muy, muy durable, y que no sabemos cuánto va a durar o en qué escenario vamos a terminar en un par de años más. Y por último tenemos la escalabilidad, que tiene que ver con el tamaño de las intervenciones o el nivel de las intervenciones. Primero, ¿se puede escalar? Esa es como una pregunta clave, porque hay muchas iniciativas locales que funcionan muy bien dentro de un territorio acotado, pero quizás no van a funcionar bien o no se pueden escalar a un nivel metropolitano, por ejemplo. Ocurre mucho que ciertas iniciativas barriales después no funcionan bien en otros barrios. En términos urbanos, pasa muy recurrentemente. Y segundo, si es correcto hacerlo. A lo mejor iniciativas barriales tienen un alcance barrial y por lo tanto no es correcto escalarlo a nivel metropolitano, porque las necesidades en otras partes de la ciudad son distintas. Por lo tanto, hay que hacerse esas preguntas de la escalabilidad, si se puede y es correcto. Se me viene a la mente otro ejemplo que tenemos acá en la municipalidad de Maipú, que la administración pasada no tenía muchos lineamientos, y por lo tanto la unidad que ve, por ejemplo, el desarrollo de espacios públicos, que es la unidad de arquitectura, eh, propuso muchas plazas, o sea, partió proponiendo plazas con máquinas de ejercicio. Y funcionaron muy bien al principio, porque eran novedosas, la gente efectivamente hacía ejercicio, y se empezaron a multiplicar estas plazas de ejercicio por todo Maipú. Y ahora, si ustedes vienen a Maipú, van a ver plazas que están muy bien cuidadas, que están muy bien mantenidas, con áreas verdes, ¿cierto? Con juegos para niños y este tipo de máquinas. El problema de esto es que la escalabilidad no fue correcta, porque hay muchas de estas plazas que se instalaron en barrios muy antiguos, con alta población de adultos mayores. Y por lo tanto, si bien las plazas tienen máquinas de ejercicio, no son utilizadas, porque a los adultos mayores simplemente no les interesa utilizar ese tipo de máquinas. Por lo tanto, la escalabilidad de esa idea no era la correcta. Obviamente iba a funcionar muy bien donde
hubiera un barrio más nuevo, ¿cierto? Con personas más jóvenes, quizás matrimonios jóvenes, muchos niños, pero ya cuando se escala esto a un nivel comunal y se llevan estas plazas a otros barrios de la comuna donde no tienen la misma necesidad, claramente ahí hay un problema de escalabilidad, y si bien se podía hacerlo y se hizo, no era correcto hacerlo. Ahí quizá había que tener un poquito más de análisis y ver si escalar esa propuesta a nivel comunal era buena o no. ¿Cómo se liga entonces esto con la movilidad? Porque al principio teníamos este esquema, ¿cierto?, de que veíamos como los ciertos nichos, veíamos un régimen más o menos estable, y yo le he hablado de varios ejemplos, pero ya si hacemos esa traducción o esa bajada a la movilidad, ¿cómo se ve? Y es justamente este esquema que tenemos acá, que es bastante parecido al que habíamos visto al principio, pero aplicado solamente al aspecto del transporte o de la movilidad. Tenemos un entorno donde están pasando varias cosas. Primero, que la población se está envejeciendo. Segundo, tenemos un problema de, bueno, en este caso de generación de energía. Quizás Chile no aplica tanto porque tenemos buena energía renovable, pero en otras partes la energía depende mucho del petróleo, de combustibles fósiles. Por lo tanto, hay un problema ahí de generación de energía que también tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles, que en algún momento se va a acabar. O sea, todo indica que si seguimos utilizando el combustible al mismo ritmo como hasta a este año, hasta el 2021, lo más probable es que el petróleo se acabe por allá por el 2040 o 2045. Después de eso ya no va a haber más petróleo y por lo tanto hay que buscar otras fuentes de energía. Tenemos crisis financiera agudizadas por la pandemia, y tenemos el cambio climático, que ya sabemos que es un problema provocado por el hombre y que estamos ahí como al límite de un cierto umbral donde ya no vamos a poder volver atrás y vamos a tener consecuencias desastrosas. Todo eso conforma un poco el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo dentro del mundo del transporte. ¿Cuál es el régimen de hoy? En nuestros sistemas actuales, tenemos, por ejemplo, un sistema que depende fuertemente de los combustibles fósiles, de la benzina y la gasolina. Está basado fundamentalmente en el uso del vehículo motorizado. Tenemos toda esta cultura de qué significa el vehículo motorizado, que lo analizamos en clases anteriores. Tenemos sistemas de infraestructura y también de control, semáforo, demarcaciones, todo lo que sea, que ya está más o menos implementado, que han ido configurando nuestra ciudad moderna. Tenemos regulaciones y políticas, redes de mantenimiento y de distribución, o todos estos negocios anexos que van surgiendo al alero del uso del automóvil. ¿Y qué está pasando por debajo, ¿cierto?, en forma subyacente con los nichos? Están apareciendo nuevos sistemas de transporte público, entre comillas, inteligentes. Hoy día ya, por ejemplo, hay trenes que no necesitan conductor. Eso ya está pasando, y tenemos uno acá, tenemos 2 líneas en Santiago. Se está experimentando mucho con también, no solamente con trenes, sino que también con buses, aunque eso va a ir un poco mucho más lento porque es más delicado, que tiene también que ver con el uso de vehículos sin conductor, que como acá lo indica la figura, va en una etapa mucho más avanzada. Es probable que en las calles veamos masificarse antes los vehículos sin conductor que el transporte público sin conductor. Tenemos esquemas, por ejemplo, de bicicletas públicas, que también todavía se considera como un nicho, porque si bien en algunas ciudades ya está súper consolidado, por ejemplo en Londres, en París, en la mayoría del mundo todavía ni siquiera aparecen. En Chile tenemos un solo sistema de bicicletas públicas, que es el Bike Santiago, como a nivel más extendido, ¿cierto? Hay otro que murió, que fue el Mobike, que no soportó la pandemia y se tuvo que retirar, pero no tenemos otros esquemas de bicicleta, por lo tanto se siguen considerando como nichos. Hay ahí una oportunidad de implementar ciertos esquemas con alguna innovación, el uso de aplicaciones, la mayoría de ellas, por lo tanto todavía se considera como un nicho. Tenemos los vehículos eléctricos, que eso sí ya está a punto como de incrustarse ya en el régimen imperante, porque ya es una realidad. Cada vez aparecen más electrolineras. Lo único que resta por ahora es hacer bajar el precio de las baterías, y eso va a tener un impacto directo sobre el precio final del vehículo. Hoy día un vehículo eléctrico puede costar fácil unos 20 millones.
ya cuando un auto más o menos estándar, un City Car, puede costar la mitad de eso, 10 millones quizás. Por lo tanto, hay una relación todavía de que los vehículos eléctricos cuestan el doble que un vehículo convencional. Por lo tanto, yo diría que en algún minuto ya vamos a llegar a la masificación, todavía está ahí como a punto de entrar al régimen imperante. Y eso tiene relación también con la duración de las baterías y la composición de las baterías. Se dice que el litio es como el commodity del futuro, ¿cierto? A propósito del uso que tiene en las baterías, ya no vamos a depender del cobre, sino que vamos a depender del litio, pero eso todavía está por verse. También está, acá juega un rol el hidrógeno verde, que también está como entrando a la pelea, aunque va mucho más atrás porque son tecnologías más nuevas, y por lo tanto ahí hay que ver qué va a suceder. Algunos candados del régimen actual, porque esto, si bien aparecen nichos, igualmente hay fuerzas que un poco van frenando estos nichos o estas innovaciones y hacen que el desarrollo de esto sea mucho más lento y no acelerado. Son varios los candados que van perpetuando la dominancia del automóvil. Primero, la tecnología y la producción. Hay mucha aversión al riesgo entre los proveedores de capital. Hoy día, obviamente, el riesgo que asumen los inversionistas en la industria de auto es muy bajo y por lo tanto invierten ahí porque tienen un retorno más o menos seguro, a diferencia de otros modos, por ejemplo, de inversionistas en buses del transporte público o en trenes. No es tan seguro, más todavía con la pandemia, que ha alejado a las personas del transporte público, por lo tanto ahora invertir en transporte público es mucho más riesgoso que antes. Y en general invertir en cualquier modo de transporte activo, por ejemplo en esquemas de bicicletas, como lo veíamos antes, de bicicletas compartidas, también sigue siendo un riesgo hoy día y por lo tanto no es tan seguro ese retorno. Infraestructura, hoy día tenemos una serie de infraestructura dedicada al auto, tanto de hardware, operación, mantenimiento y reparación, todo lo que son los talleres, por ejemplo, vehiculares, un poco frenan la aparición, por ejemplo, de vehículos eléctricos. Porque hoy día si uno tiene un vehículo eléctrico, probablemente la única forma de repararle alguna falla es ir directamente al fabricante, con todo eso, con todo lo que eso significa en términos de costo. Y por lo tanto quizás es más fácil comprarse un auto a combustión interna normal y arreglarlo con cualquier mecánico, ¿cierto? Que le va a sacar la pana fácilmente y no tan caro. Por lo tanto, porque ese sistema ya existe, ese ecosistema existe por largo año y ya está súper masificado, así que eso también es otro candado. Las prácticas de consumo y los estilos de vida, compras recurrentes de abarrote en supermercados, por ejemplo, viaje entre el hogar y el trabajo que tienden a ser mucho más recurrentes, por lo tanto ahí no cambiamos la forma o no experimentamos otras formas porque nos gusta hacer lo mismo que hemos hecho históricamente. Significancia cultural, que lo veíamos antes un poco con la publicidad, la asociación entre libertad e independencia a través del automóvil. Lo veíamos en la publicidad en las primeras clases que transmiten esta idea de libertad e independencia, a pesar de que el auto está la mayor parte del tiempo o estacionado o metido en un taco. Y por último tenemos regulación, política y producción del conocimiento, todo el ecosistema de impuestos, el rol del lobby de la industria automotriz, también el rol de las firmas consultoras. Hay todo un ecosistema hoy día que está conformado en torno al automóvil, como el gran usuario de las calles. Por lo tanto, cambiar eso es sumamente difícil y se convierte en un candado. Y por último, efectos de la resiliencia del automóvil. Se ha visto que el auto ha sido un modo súper resiliente. Han pasado muchas cosas desde que aparece el auto hace casi 150 años atrás y desde que se masifica el auto hace casi 70 años más o menos, de la década del 50, quizás del 40. Retrasa innovaciones más radicales. Se optimiza la tecnología actual. Hoy día ya estamos viendo automóviles sin conductor, así que en vez de pensar como en nuevas formas de movernos en forma mucho más eficiente, por ejemplo, en términos de espacio, más bien la industria a lo que se ha abocado es a optimizar la tecnología existente. ¿Cómo hacemos que el auto sea más cómodo? ¿Cómo hacemos que el auto sea autónomo? Y vamos perfeccionando este artefacto llamado automóvil, pero en verdad no estamos pensando mucho en cómo optimizar la calidad de vida de las personas. Y esto aleja presiones para la transición hacia la electromovilidad o las celdas de hidrógeno, quizá un poco menos con la electromovilidad, porque yo creo que ya se ha logrado como masificar mucho más, al menos a nivel mundial, quizás no tanto en Chile, y las celdas de hidrógeno falta mucho para ver autos
movidos por hidrógeno verde, falta mucha investigación todavía, así que eso va a demorar un par de años. También la industria del automóvil tiende a absorber alternativas potencialmente desestabilizadoras, adquisiciones y fusiones empresariales. Pasa mucho, por ejemplo, de que si hay una innovación en algún lado, las empresas de automóviles van comprando cierta industria y se van fusionando. Me acuerdo, por ejemplo, de ciertas marcas de autos que van comprando algunas fábricas de buses, por ejemplo. Quizás no ven tanto un nicho, sino que ven más bien una competencia, puede ser, o quizás efectivamente ven ahí un potencial de negocios, pero ocurre mucho de que estas empresas de autos van comprando van absorbiendo ciertas alternativas potencialmente desestabilizadoras. Y la innovación es liderada por los mismos productores de autos. Todo lo que son los autos autónomos viene a partir de los fabricantes de los mismos automóviles, no son como empresas externas que vienen a experimentar, sino que van naciendo desde los mismos productores. Y por último, existe una construcción de coalición y discurso alrededor del vehículo autónomo como transformación radical y capaz de solucionar los problemas clave del tráfico. Hoy día, si vemos que un poco lo que pasó con los vehículos eléctricos, cuando en la publicidad se anunciaba que estos vehículos eran vehículos ecológicos, con el vehículo autónomo está pasando un poco lo mismo. No como por el tema ecológico, sino que se nos dice que el vehículo autónomo va a ser como el salvador de la congestión, porque dado que ahora van a ser las máquinas las que van a tomar decisiones, la optimización va a estar en red y por lo tanto esa optimización que va como a abarcar toda la movilidad de una ciudad, se va a poder tomar las decisiones por un solo algoritmo que va a tener información centralizada y por lo tanto va a optimizar todo el movimiento, el flujo de esos vehículos. Yo en particular y también desde la academia en general dudamos que sea así. O sea, efectivamente quizás se van a optimizar ciertas cosas, pero el espacio que ocupa el automóvil sigue siendo el espacio que ocupa el automóvil. De hecho acá hay como un cierto, entre comillas, meme, algo fome, pero sí ejemplifica muy bien, por ejemplo, qué pasa con el espacio que requieren 60 personas en autos normales, en Uber y en auto autónomo. Y vemos que es exactamente la misma foto porque efectivamente vamos a ocupar el mismo espacio. Son los mismos automóviles, la única forma es que, o sea, el único cambio es que hay mayor o menor tecnología, pero el espacio que ocupan los automóviles es exactamente el mismo y por lo tanto no hay mucho cambio ahí. Y esto contradice un poco lo que son las transformaciones radicales que estamos buscando. Eso, chiquillos, chiquillas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? No, profe. ¿Está todo claro? Todo clarísimo, como siempre, profe. Todo clarísimo. Sí, estamos hablando como en términos súper abstractos en esta parte de la materia, porque estamos viendo, o sea, hablamos de innovación. Ya cuando nos vayamos metiendo como más bien, por ejemplo, en espacios públicos, quizá ahí vamos a retomar un poco la experiencia más local, y ahí vamos a poder ir hablando un poco de cuál ha sido la experiencia de ustedes frente al sistema de movilidad y frente al espacio público propiamente tal. Vemos también algunas experiencias acá en Santiago que son reconocibles, así que ahí probablemente vamos a interactuar un poco más, pero yo sé que esta parte de la materia es como bien un poco más teórica, más conceptual. Así que me interesa mucho más que quede claro, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer obviamente libremente. Así que muchas gracias y nos veremos ya el próximo martes con otra unidad que no me recuerdo en este minuto cuál es, porque la unidad de innovación la dejamos hasta acá, así que ahí vamos a partir con otra subunidad el próximo martes. Así que tengan un buen jueves, ojalá que gane Chile, que está difícil. Y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe. Chao. Nada Chao, imposible, Mati. profe. Que le vaya bien. Chao, Isi. Me Chao, faltó chao. la otra parte de la frase. Ah. Chao, Mati, chao, profe, que estés Chao, bien. chao. Chao.